Que si grabo mal, entonces no puedo hacer nada por arreglarlo. Entonces es importante que vengan a la clase, ¿no? Porque una grabación puede ocurrir muchas cosas. Ya me ocurrió anteriormente, ya. Se hace la clase y la grabación no sale correcto. Vamos a ver, ya. De todos modos, vamos a grabar la clase. A ver. Recording in progress. Ya, listo. Vamos a abrir la clase. ¿Mm? Está eso. Hardware. Listo. Bueno, disculpen un poco el ruido de las casas, ¿no? Se escucha perros, se escucha todo. ¿Qué más se escuchará más tarde? No sé. Cuando uno enseña en una casa, pues se escucha un montón de ruidos, ¿no? Pues, y a veces a algunos les molesta, ¿no? Pero a veces hay que entender. Yo conocí a un profesor, no de esta facultad, sino de otra facultad, que se amargaba cuando los alumnos se exponían y se escuchaba ruidos, ¿no? Como si el alumno pudiese tener el control totalmente del exterior, ¿no? Cuando estaba en su casa, en la época de la pandemia. No me molesta ese ruido y se amargaba, ¿no? No era un profesor de la facultad, específicamente era un profesor de arquitectura. Como les conté que mi esposa es arquitecta, a veces en la pandemia, pues ella también estaba en sus clases y yo estaba en mis clases, ¿no? Ya les conté esa historia, pero no sé. Entonces, había ese traslape, se sentían los ruidos, ¿no? Y el profesor que estaba con ella se amargaba, pues, ¿no? Capaz de que el alumno maneje eso, dice, ¿cómo voy a manejar eso? Pues, ahorita no puedo manejar ese perro callejero, no puedo. Aunque me da ganas de salir un ratito, ya. Pero no compliquemos la vida más, ya. Más de lo que nos estamos complicados con las elecciones. ¿Cómo se llama? Eh, a mí me resultó una sorpresa. Hay un candidato que ni siquiera sabía que existía. Y ese, no sé, ustedes deben saber más que yo, son más jóvenes. Mi hija, que fue presidente de mesa, me dijo, ha ganado tal candidato, me mandó un WhatsApp, ¿no? En mi mesa, en su mesa de ella. Y yo le dije, ¿pero quién es él? Le dije, no, o sea, no era López Chao, ni López Aliaga, ni Keiko, ni era de izquierda, nada, ¿no? Entonces, cuando ya fui a recogerla ¿quién es ese candidato? Le dije. Papá me dijo, es un candidato de los jóvenes, me dijo. O sea, me explicó un poquito eso, ¿no? Que mientras yo estaba pensando en izquierda, derecha, en corruptos, no corruptos, etcétera, los jóvenes estaban pensando en otras agendas, ¿no? Me explicó bien clarito, no sé si habrá sido eso
eso tan claro, ¿no? Pero para mí fue claro, o sea, no sé si, o sea, lo que ocurre es que la juventud está pensando en otras agendas, no en las agendas de izquierda, derecha, de corrupto, no corrupto, está pensando en agendas más inclusivas, más agendas de liberación de la mujer, más agendas de aborto y estas cosas. Y este candidato proponía esto, me dijo. Entonces, no sé nada más, ya, o sea, es lo que escuché anoche cuando le recogí, pasando la medianoche. Así es que no le he preguntado más al respecto, pero si ha ocurrido eso, ha ocurrido un cambio generacional, ¿no? Un cambio generacional que no lo notábamos nosotros, las personas más estas, ¿no? O sea, la juventud vota diferente a lo que podría ser una opción de izquierda, de derecha, de corrupto, no corrupto, como le digo, ¿no? Entonces, un voto interesante. Le voy a preguntar más hoy día porque se ha quedado dormida, tiene hoy día que matricularse y no se despierta porque se ha regresado a las 2 de la mañana del escrutinio. Ya se despertará, le digo que se ponga alarma. Ya se despertará ya. Señorita ya bastante, ¿cómo se llama? Responsable. Ya, entonces, interesante. Como les digo, voy a averiguar más, ¿ya? Voy a averiguar más sobre ese tema. No podía sospechar que había un voto generacional. Habría que ver cómo funciona eso. No discuto que no se haya abierto los temas, ¿ah? Para nada. No discuto, o sea, no digo, no, que está mal, nada que hablar. La juventud tiene que expresarse y se expresa en las elecciones. Está bien, pues, ¿no? Ella me dijo, pues, papá, todos en mi universidad han votado por ese candidato, me dijo. Entonces, ella no, ella votó por el candidato que yo quería. Pero es otra historia ya. Porque era como ese candidato era mi amigo, ya votó por mi amigo, aunque no ganó, ¿no? Entonces, ¿dónde está esto? A ver, otra cosita más, si se corta el Zoom, no hay ningún problema, entramos otro Zoom, estén atentos al chat, ya no hay ningún problema. Porque lo que pasa es que yo uso más el Zoom porque nos habían acostumbrado a usar el Zoom en la pandemia anterior, entonces ya me acostumbré ya. Y después nos quitaron ya el pagado, ¿no? Con el Zoom de la pandemia anterior hacíamos 2 horas de clases seguidas, después nos quitaron el pagado. Entonces ahí viene el problema, que yo me había acostumbrado ya a este tipo de Zoom. Ya está cargando el archivo para compartirlo. Ya vimos, ya listo. Entonces comencemos. Entonces, ¿cómo se llama? Vamos a ver ahora lo que son proyecciones cartográficas. eh, un poquito de historia, ¿no? Aunque las proyecciones cartográficas ya tienen pero muchos años. Inclusive viene de la antigüedad, cuando los antiguos creían que la Tierra era plana, hacían proyecciones en un plano en 2D, no proyecciones, digamos, sino dibujaban, en base a las mediciones, en base a sus viajes, dibujaban cómo era el mundo, ¿no? En 2 dimensiones, ¿no? Hay un montón de información al respecto. Pero cuando hablamos de proyecciones ya modernas, ya en el Renacimiento, pues recuerda los descubrimientos, ¿no? O sea, eh, Colón y Galileo, ¿no? En el caso de Italia. Entonces, hay un descubrimiento de que la sospecha que existía desde Aristóteles ya se convierte en una evidencia, ¿no? La Tierra no es plana, ¿no? La Tierra es como les dije una vez, ya consideraban que la Tierra era esférica, ¿no? Que les conté que en el pensamiento renacentista el- la Tierra tenía que ser una esfera, porque la esfera es una figura geométrica perfecta, porque todos sus puntos convergen a un centro. Entonces, por lo tanto, Dios no podía haber hecho la tierra de otra forma, ¿no? Porque si Dios es perfecto y la matemática es perfecta, entonces Dios tiene que haber creado los cuerpos celestes como esféricos, ¿no?
es el pensamiento renacentista. Entonces, ya pues se comienza a popularizar bastante la, la, eh, el pensamiento ese de que la Tierra era una esfera, y entonces se entiende un poquito lo siguiente, ¿no? Que todos los continentes y todas los continentes, los mares, todo, se pueden proyectar. O sea, no confundan la proyección con lo que vamos hoy día con lo que digo proyector. Entonces, para no confundir, digamos, se puede dibujar. O sea, se puede dibujar sobre esa figura esférica, ¿no? Que después se supo que mi mejor representación era la figura elipsoidal, pues, ¿no? Pero para meternos en el pensamiento de esa época, todo se puede dibujar sobre esa figura esférica, ¿no? Entonces, comienzan a aparecer, pues, eh, los globos terráqueos, ¿no? Que en principio no eran pues como los que tienes en tu casa, ¿no? De utilería, sino en principio era para que la gente pueda hacer sus viajes, pueda ir ahí a los globos terráqueos, hacer sus mediciones y todo lo demás, ¿no? Eh, sobre esa tierra esférica, entonces porque especialmente los venecianos, los genoveses, ¿no? Grandes navegantes. Entonces, los portugueses, ¿no? Desgraciadamente no conozco Portugal, no sé si es que no puedo contarles mucho, pero sí conozco Italia. Entonces, por ejemplo, allí en Florencia, por ejemplo, en el hotel que estuve hospedado la primera vez, había un tremendo, ahí lo tengo la foto todavía, había tener un tremendo globo terráqueo, ¿no? De esa época eh, renacentista, ¿no? Tremendos, casi de mi tamaño, ¿no? Tremendos globos ahí en el ingreso del hotel, ¿no? Y entonces, eh, y después cuando fui a Venecia, ahí, bueno, mientras todos estaban paseándose por góndolas, yo estaba ahí ingresando con mi pareja, con mi esposa, ¿no? A la Biblioteca Marciana, ¿no? Que es una biblioteca de cartografía renacentista, pues, pero realmente que creo que para mí valió más que estar en una góndola, ¿no? Entonces, eran toda una evolución de cómo el pensamiento iba cambiando, ¿no? Desde la época de que pues, la Tierra eran mapas mucho más antiguos, digamos, para no extender mucho, hasta ya globos terráqueos donde donde comienza a aparecer la Tierra como esfera y comienzan a dibujarlos. Voy a decir dibujar para entender mejor, ¿no? Para no hablar de proyección, dibujar los continentes. Inclusive me sorprendió bien ver un globo terráqueo en el cual estaba dibujado el viejo continente, estaba en todo lo descubierto y no estaba dibujado América todavía, ¿no? En ese dibujo, en la parte donde estaba América, habían serpientes marinas, monstruos en algunos dibujos, porque esos dibujos siempre eran, esas proyecciones siempre eran con algunos dibujos, ¿no? Barcos, monstruos, etcétera, ¿no? Entonces, eso me sorprendió, no me llamó la atención, ¿no? Posteriormente vas caminando por los ambientes y descubres pues también una, cuando ya descubren América, ¿no? Se comienzan a ver las proyecciones ya de América y todo lo demás, ¿no? Dentro del globo terráqueo y obviamente ahí comienzan a aparecer ya las proyecciones a detalle de las ciudades ya, ¿no? Entonces, en principio de algunas ciudades, de algunos estados, ¿no? Porque en esa época no había todavía Italia, de unos estados, ¿no? Del estado de Florencia, ¿no? Etcétera. Entonces, a lo mejor ahorita no me acuerdo el nombre de los estados antiguos italianos, o sea, en esa época me acordaba, pero ahora ya no. Cuando fui me acordaba, tanto hablaban así como ahora, ¿no? Como cuando dices me voy a Junín o al departamento de Cusco, al departamento de Loreto, ¿no? Igual, ellos también pues, siguen hablando como estados, ¿no? O sea, que porque alguna vez fueron estados, pues, separados. Entonces, me acuerdo ahorita los nombres de los estados, pero interesante, ¿no? Bueno, esa es bueno, y hablando de un poco, no sé si les conté, bueno, sí, si no les conté igual, ¿no? Cambiando de tema, un poco más coloquial después de que algunos han sido miembros de mesa, como mi hija, todo, entonces, eh, bueno, o sea, interesante conocer toda esa etapa, ¿no? Al final fuimos a Venecia, pues, como les dije, a la parte, Venecia es una ciudad bellísima, yo creo que es la ciudad más bella del mundo. Entonces, nos fuimos sin tour, pues, no teníamos mucho dinero para pagar un tour, así es que
que fuimos caminando prácticamente, ¿no? Recorriendo la ciudad caminando, ¿no? Pero eso fue lo más interesante, ¿no? Porque pude visitar los museos, pudimos visitar cuestiones que el tour no te va por lo rapidito que es todo, pues, ¿no? Lo rápido que es todo. O sea, por ejemplo, en la mañana una vez visitamos los museos, las iglesias y todo, y después a eso de las 4 de la tarde nos pusimos a caminar por Venecia, pues, ¿no? Por las calles, ¿no? No había gente, o sea, por lugares donde no habían turistas, pues, ¿no? Empezamos a caminar por los lugares, y todos los lugares eran bonitos, pues, como a caminar, a pasear por los vaporetos, por lugares donde no bajaban los turistas para conocer, pues, ¿no? Para conocer, y de pronto hay una cosa que no te puede hacer ningún tour, ¿no? Creo que en eso sí fue una cosa millonaria, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando ya bajábamos, se cumplió el atardecer, buscamos los lugares más apartados donde no había gente, pues, ¿no? Para conocer, para ver, ¿no? Entonces te agarra el atardecer frente al Adriático, eh, tú solo con tu pareja y al fondo la ciudad de Venecia. No hay nadie más alto alrededor porque habíamos caminado tanto que ya no había turistas, pero al fondo se ve una ciudad hermosa, se ve un atardecer bellísimo y tú solo, nadie más que tú y tu pareja solos en ese lugar, ¿no? Eso creo que no lo paga ningún tour. No puedes conseguir ningún tour, ¿no? Nunca lo vas a conseguir. Entonces, la experiencia de viajero es una experiencia muy inversiva, ¿no? Pero volviendo al tema este entonces, el, el, ¿qué ocurre? Ocurre que los venecianos o los viajeros no pueden llevar estos globos terráqueos, ¿no? Por más que sean grandes y precisos, no pueden llevar. Pueden hacer mediciones ahí, pueden trasladarlo a sus cartas, pero no pueden llevar, no se puede hacer mediciones, no, o sea, y tampoco no pueden hacer mediciones, tendrían que ir a ciertos lugares donde hay los globos terráqueos para que hagan sus mediciones, pues, ¿no? ¿Quieres viajar? Entonces tienes que ir a esos lugares, entonces comienza a ver la época de la conquista y todo lo demás, entonces, ¿cómo voy a estar llevando globos terráqueos a América? Podrías llevar todo, pero ¿y ¿dónde lo guardo? En los monasterios, etcétera, comienza a haber complicaciones, ¿no? Entonces dicen, caramba, mejor hagamos una proyección, ¿no? Una proyección significa, ahora sí hablemos de proyección, ¿no? Significa trasladar lo que está en esa figura, digamos, esférica o elipsoidal posteriormente a una figura en 2D. Entonces comienza a existir, aparece la proyección, pues, Mercator, la proyección conforme, ¿no? Entonces, eh, podemos buscar en la red, ya que tengo la red, podemos ver cómo se llamaba realmente Mercator. A ver, vamos a poner acá en mi red un ratito. ¿Quién fue Mercator? Aquí está. Ujú. Era un buenísimo, bueno, ya sabía eso ya, pero vamos a ver algo más. Ah, ujú. Ya, bueno, la información. Gerard, nombre flamenco, Gerard Kremer, ¿no? Ya. Este es el Mercator de la... Sí, es bueno. Entonces, bueno, acá dice flamenco, no entiendo mucho eso, ¿ah? Porque yo entendía que Mercator fue un cartógrafo de descendencia holandesa, ¿no? Que al momento que comenzó la, lo descubrí, bueno, su familia se fue a vivir a, a la península ibérica y, y cambiaron su nombre a Mercator, ¿no? Porque latinizaron el apellido, ¿no? A la familia Mercator, ¿no? Ahora, lo que no sé si fue su padre o él mismo, ¿no? Entonces ya en la época de los descubrimientos, obviamente cayó a pelo porque habían descubierto un nuevo mundo y Mercator estaba en España, pues el cartógrafo. Entonces, lo que él hizo fue hacer un mapa, ¿no? Un mapa con el nuevo mundo descubierto, ¿no? Entonces, ya no incluía solamente el viejo mundo, sino también incluía América, ¿no? Entonces, para hacer ese mapa se basó en la cartografía que hizo Américo Vespucio. Mercator no conocía América, pues, ¿no? Sino en base a la cartografía esa para Américo Vespucio, un italiano,
Entonces ya hizo la cartografía de Mercator. Entonces la culpa de que América se llame América es culpa de Mercator, pues, porque puso tierras levantadas por Américo, tierras de Américo, y popularmente la gente, porque este mapa se volvió tan popular, ya la llamaron a esta tierra América, pues. Entonces, entonces, em, es la... entonces, ¿en qué consistía esta proyección, no? Porque ya estamos hablando de proyección. Ahora vamos a ver un ratito esto en un dibujito. A ver, compartir. Estaban viendo mi proyección, no, no, vean, pero ahorita no veo no veo el dejar de compartir, es como si no hubiera estado viendo. A ver, vamos a ver si están viendo, acá está, ya encontré. Sí está bien. Ya, entonces, vayamos aquí. Este que está acá es la Tierra, ¿no? La Tierra ya te he dicho otra vez, esfera o elipsoide, ¿no? Dibujémosla. Esfera o elipsoide donde están dibujadas, para no confundir proyectada, voy a decir dibujada, ¿ya? Pero realmente es una proyección, pero en elipsoide. Entonces, sobre esto colocó para hacerlo más simple, colocó un cilindro, ¿no? O sea, es como envolver el elipsoide con un papel, ¿no? Un cilindro, así. Vamos a dibujar el cilindro, más o menos, ya está el cilindro. Un cilindro, algo así como que enrolló, ¿no? Enrolló, vamos a poner acá el, el enrollado, algo así, ¿no? Disculpen el dibujo, no tengo el lapicito ese para dibujar. Ya, listo. Entonces, está este cilindro enrollado. Entonces, lo que él hizo fue em, proyectar lo que estaba acá dentro de esto. O sea, es como si hubiese puesto proyección es proyección, como si fuese una proyección de una película, ¿no? Como poner un foco acá en el medio, una luz, digamos, y comenzó a proyectar, ¿no? Este punto que estaba aquí salió proyectado en el plano así, ¿no? Lo que estaba en él, acá en esta zona, lo proyectó acá, ¿no? Es como si hubiera una luz. Obviamente lo hizo matemáticamente, pues no lo hizo de manera y así voy proyectando, pero la idea es esa, ¿no? ¿Qué problema tenía esta proyección? El problema que tenía es de que, por ejemplo, a medida que me alejaba, acá mira esta distancia que está acá, proyectada es esta que está acá, pero esta distancia que está acá, proyectada es esto que está acá. O sea, a medida que me alejaba de el ecuador, las distorsiones eran mucho más grandes. O sea, eso para que se entienda no es un error, ¿ah? O sea, no es, entonces hizo una proyección mala, no, sino que eran las características propias de la proyección, ¿no? O sea, porque ninguna proyección va a representar exactamente la Tierra, porque la Tierra es curva y la proyección es un plano en 2D. Ninguna, es imposible. No es que en esa época, pues, que por la mala información, nada, sino que ninguna. Toda proyección va a distorsionar, porque estamos distorsionando. Imagínate nomás, trata de pelar una mandarina, ¿no? Trata de poner los dos de la mandarina, la cáscara se va a romper, ¿no? No hay forma de que la cáscara se coloque exactamente, no vas a poder, ¿no? Entonces, en esta proyección, la distorsión aumentaba a medida que, que nos alejábamos del Ecuador, ¿no? Entonces, en su obra, una obra antigüita ya de Alvin Toffler, La Tercera Ola, excelente obra, ¿no? Lo llegué a conocer Toffler también cuando vino al Perú por a principios del 2000. ¿Han leído esa obra? No es famosísima, ¿cómo se llama? Un libro de lectura obligatoria, ¿no?
Entonces, y si no lo han leído, obviamente todo lo que está pasando está ocurriendo porque lo predijo Toffler en esa época, ¿no? En la década de los 80 más o menos. Entonces, lo que decía Toffler era de que, por ejemplo, en su parte decía de que esta proyección sirvió para el colonialismo, ¿no? Porque, por ejemplo, Inglaterra estaba más cerca del polo, entonces se le veía tremendo a Inglaterra, mientras que la India, que estaba cerca del Ecuador, se le veía más pequeña de lo que en el plano este, pues, ¿no? O sea, la herramienta Mercator fue una herramienta, ¿cómo se llama? Una cosa, un objeto de manipulación colonial, ¿no? Pero lo que no dijo es de que en su libro no dice es que la herramienta Mercator fue útil, muy útil para los navegantes. ¿Por qué? Porque acá, por ejemplo, acá los meridianos y los paralelos, ¿ya? Mira, mira, ya saben lo que son estos, son los paralelos, paralelo al Ecuador, vamos a dibujarlo acá, paralelo al Ecuador. Y los meridianos son estos, ¿no? Entonces acá el meridiano y el paralelo son perpendiculares, ¿ya? Aunque no parezca, pero y en la proyección Mercator los meridianos y los paralelos son perpendiculares también, o sea, los ángulos se mantienen. Veamos esto, ¿no? Los ángulos aquí se mantienen también, ¿no? Entonces acá aparece el criterio de proyección conforme. O sea, es una proyección que los ángulos se mantienen, ¿ya? O sea, y ahí dice justamente, se pueden distorsionar las áreas, ¿no? No hay problema que se distorsione, ¿ya? Pero los ángulos se mantienen. Y eso era muy importante para los navegantes de esa época, ¿no? O sea, veamos esto, por ejemplo. Entonces, un navegante que estaba en La Habana, digamos, entonces hacía quería ir ¿cómo se llama? A España, bueno, en esa época no existía todavía España, a Barcelona. Entonces, lo único que hacía era, nuestro español también es de ellos, ¿no? Del puerto de acá es nuestro español, de esta parte. Por eso hablamos así. Por eso no hablamos como los madrileños, hablamos como los sureños. Por eso el español de América Latina, porque ellos fueron los que viajaban, pues, para el sur. No decimos manta, decimos frazada. Y frazada es catalán, ¿no? Entonces, acá tienes, ¿cómo se llama? La distancia. Entonces, esto que está acá es la. Entonces, ¿qué hacía el navegante? Dibujaba en este plano, que ya no tenía que estar andando con globos terráqueos. En este plano, dibujaba la línea vertical, dibujaba la dirección hacia Barcelona y medía el ángulo. Y con ese ángulo ya sus velas, sabía que tenía que poner las velas en esa dirección para llegar a Barcelona. El viaje, la distancia, profesor, pero la distancia estaba mal, no importa. En esa época, un día más, un día menos, o semanas más o semanas menos, no era importante, lo importante es que llegues. No era como ahora, ¿no? Entonces, no solamente en esa época, sino siglos después, ¿no? Cuando nuestro famoso y querido Eduardo Javich, ¿no? El polaco, cuando vino al Perú, él supo que nunca más iba a volver a Polonia, porque las cosas eran lejísimas, pues. O sea, él vino con la idea ya de quedarse acá, de establecer, casarse con una peruana y todo lo demás, lo que ocurrió, pues, ¿no? Lo que ocurrió. Esa era la época, pues. Ya lo importante era, en este caso, era llegar, ¿no? Lo importante no era cuánto demores. Entonces, ¿cómo se llama? Esta proyección es la proyección conforme, conforme. Los ángulos se mantienen. Esta proyección es muy importante que se sepa, porque no es una proyección, digamos, obsoleta, antigua. Han visto que inclusive los mapas, los planisferios y todo siguen usando esta proyección conforme, ¿no? Siguen usando. Sin embargo, hay otras proyecciones, pues, ¿no? Por ejemplo, digamos, por ejemplo, no, hay la proyección, otro que, esta mantiene los ángulos. Pero, por ejemplo, en la proyección equivalente, lo que se mantiene son las superficies, las áreas. De tal modo de que
Por ejemplo, esta proyección equivalente, por ejemplo, acá, ¿qué pasaba en este problema? ¿No? Que, por ejemplo, Groenlandia, como está más lejos del Ecuador, se veía gigantesca, ¿no? Casi el tamaño, creo que el tamaño de toda América del Sur. Y no es tan grande, pues, ¿no? Entonces en área, por ejemplo, puede ser un poquito del tamaño de Perú, un poquito más pequeña, no sé, por ahí va, ¿no? Entonces, acá se veía demasiado grande, o la Antártida se veía gigantesca, pues, ¿no? Por este problema de la evolución conforme. Pero lo bueno es que los ángulos se mantenían. Ahora, cuando los ángulos se mantenían, estoy diciendo, no todos los ángulos. No es que yo mido un ángulo y ese se mantenga respecto al elipsoide, ¿no? Sino que, por ejemplo, en esta evolución conforme Mercator lo que se mantiene son los azimut, los rumbos, no los ángulos. No todos, sino esos ángulos. O sea, tampoco entendamos que una evolución conforme mantiene todos los ángulos, ¿no? Yo puedo medir cualquier ángulo y se mantiene, ¿no? Lo que está no es así, ¿ya? O sea, no es la proyección, no funciona así. Entonces, la proyección equidistante lo que mantiene son las áreas. Acá. Entonces, esta proyección equidistante mantiene las áreas, pero obviamente no los ángulos, o sea, una por otra, ¿no? Entonces, pero nos sirve también. ¿Para qué puede servir? Para, para, por ejemplo, para cuestiones, ¿cómo se llama? Densidad poblacional, a tierras de cultivo, fenómenos del calentamiento global, temperaturas, puede servir bastante la proyección equivalente, ¿no? Entonces, em, y después, la proyección, perdón, la proyección equivalente, ¿no? Perdón, falta una proyección. No está. Proyección conforme, proyección equivalente y proyección equidistante. Ah, no está la equidistante, se borró. Bueno, no está. Apúntenla en su. No sé por qué no está. Parece que carga una separada diferente. Debe estar en lo que colgué ya. Por ejemplo, carga una separada equivocada. Y la proyección equidistante, pues. Conforme, equivalente, equidistante. ¿Qué es la equidistante? Ya que no está en la separata, la vamos a poner por acá para que, y de paso lo profundizamos, ¿no? Como decía mi abuelita, no hay mal que por bien no venga. ¿Ya? Entonces, vamos a la proyección equidistante acá, vamos a compartir. Si se va la señal, inmediatamente entran a otro enlace que les voy a colgar. No los colgué antes para no confundirles. ¿Ya? Entonces, la proyección equidistante es listo. Ya. Entonces, continuamos. Ya, ¿qué era la proyección, cómo se llama? Equidistante, es lo siguiente, ¿no? A ver, un ratito, vamos a borrar esto. Lo limpiamos. Archivo nuevo también. Entonces, o sea, es como esto, ¿no? O sea, por ejemplo, tengo yo un punto acá, por ejemplo, el centro de un aeropuerto, y acá están los aviones. Pues con la proyección equidistante, yo puedo saber, por ejemplo, está más cerca del aeropuerto que este avión que está acá, ¿no? Entonces, equidistante a un punto, ¿no? O sea, otra vez la misma historia, no es que la distancia sea equidistante a todos, ¿no? Sino equidistante a un punto. Por ejemplo, las proyecciones equidistantes originales era una proyección respecto al polo norte o respecto al polo sur, ¿no? Entonces eran proyecciones de mitad de planeta, ¿no? Se ponían la equidistancia, ¿no? Decían el mapa se presentaba en dos partes, ¿no? Un círculo respecto al polo norte y otro círculo respecto al polo sur, ¿no? Eso era, ¿no? Entonces, o sea, algo así como esto, ¿no? Esta era la proyección desde el polo norte y al costado estaba la proyección desde el polo sur, ¿no? Pero en el polo norte todas las distancias eran equidistantes, o sea, se podía medir directamente en el plano las distancias al polo, ¿no? Entonces, un ejemplo de un aeropuerto también, una proyección equidistante, pues, ¿no?
Entonces, no es otra vez que todas las licencias sean iguales, sino que específicamente, como dijo anteriormente, era bajo una característica especial, ¿no? Entonces, para terminar esto, y para, no, todavía falta, ¿no? Entonces, para terminar esto y hablemos de los tipos de proyecciones. Hay muchas más proyecciones. Esto está bastante ligero, porque no vale la pena llegar a tanto, ¿ah? Por ejemplo, la equidistante no aparece acá, no sé por qué, pero ya les expliqué ya. Entonces, ahora, respecto al foco de proyección, teníamos la mnemónica, cuya proyección es del centro. Por ejemplo, la Mercator es una proyección con forma mnemónica, ¿no? Después, la estereográfica era la proyección desde uno de los extremos del elipsoide, ¿no? La proyección ortográfica era desde los bordes esto. O sea, hay diferentes tipos respecto al tipo de foco de proyección, ¿no? Entonces, la diferencia de una esfera tal y como el cono del cilindro puede desarrollarse y transformarse en un plano, sin distorsionarse y por consiguiente son utilizadas en proyecciones cartográficas. Claro, lo que les digo, ¿no? Ahí está el cilindro, ahí está el plano. O sea, lo que pasa es que tú has hecho la proyección sobre un cilindro, por ejemplo. Pero cuando corres el cilindro es un plano, lo que aparece acá en el cilindro ya no se distorsiona, es lo que quiere decir, ¿no? O sea, lo que está en el cilindro al cortarlo, al extenderlo, sí, es lo mismo, no se distorsiona, porque si no, no te das cuenta, es lo que quiere decir, ¿no? O si lo has proyectado un cono, ya, al abrirlo tampoco se distorsiona lo que ya está, ¿no? Entonces, ya hablamos de la proyección cilíndrica Mercator. ¿Podemos profundizar un poquito más? Creo que prácticamente es innecesario, porque ya hemos hablado todo, pero vamos a hacerlo en las partes que faltarían, pues, ¿no? Entonces, acá está la proyección cilíndrica Mercator. ¿Por qué estamos volviendo al Mercator? Estamos volviendo porque esa es la proyección que nos va a interesar para la carrera de ingeniería. ¿Vale? Entonces, tenemos que entrar en este tema. Entonces, en el proyección cilíndrica Mercator, el cilindro se pone tangente al ecuador. Ahí está, envuelves el cilindro tangente al ecuador y proyectas como he dicho anteriormente. Proyecta. Entonces acá, este es el Ecuador. Entonces, en el Mercator, la única distancia que va a estar bien, digamos, la distancia va a ser la correcta, va a ser en el Ecuador, ¿no? Y a medida que nos hacemos del Ecuador, se va a distorsionar más las distancias. En el Ecuador sí la distancia va a ser la correcta, ¿no? Correcta respecto al elipsoide, pues. Entonces ya dijimos esto que Groenlandia se ve muy grande, Sudamérica, eh, bueno, lo que está cercano al Polo Sur se ve más grande, y toda esa historia ya vimos ya. Entonces Groenlandia se ve mucho más grande que América y toda la historia, porque Sudamérica, ¿no? Ahí está. Entonces, es una proyección conforme a la Mercator. El Ecuador se presenta, todo eso acabo de decir, los meridianos se proyectan en líneas paralelas, los meridianos, no, estos no, los meridianos, los paralelos se presentan paralelas también, ¿no? Y los ángulos se mantienen porque ambas son perpendiculares en el elipsoide, las paralelas y las meridianos son perpendiculares, en la proyección también son perpendiculares. Entonces, lo que les conté, ¿no? Ahí está la historia de que de Venezuela podías irte a Barcelona con solamente midiendo el ángulo en la proyección, ¿no? Es lo mismo, muy útil para un barco, ¿no? Los navegantes. Famosísima la proyección Mercator, ¿no? Entonces, pero hay un problema. Entonces comenzamos con los problemas, ¿no? Los problemas es, eh, pero abrimos un diálogo, ¿no? Pero, pero no puede haber una proyección. Me gusta que sea conforme, digamos, me gusta pero no sería mejor que no se distorsionen tanto que a medida que me vaya al Ecuador, no se distorsione demasiado esto. Entonces, digamos, sí podríamos hacer eso si es que hacemos lo siguiente, ¿no? A ver, un ratito, ya, acá está. Si es que hacemos lo siguiente, no sé si lo ven esto, vamos a compartir de nuevo. A ver.
No ponemos el cilindro, ya, ¿qué pasa? El diálogo, ¿no? No queremos es que se vea Antártida muy grande, ni que se vea Groenlandia tan grande. Entonces, pero eso ocurre porque a medida que nos alejamos del Ecuador, se distorsiona. Entonces hagamos una cosa, pues. No pongamos el cilindro vertical, sino pongamos transversal, al revés, para que no se distorsione, ¿no? Entonces, mira acá. Entonces, además le decíamos que la parte que era tangente era la donde era la verdadera magnitud. Entonces, sacamos que la tangente, ya que estamos en América, hagamos que la tangente coincida con América. Entonces, ahí está la tangente en América. Acá sí se va bien, ver bien. ¿No ves que ahora el cilindro está transversal? O sea, la distorsión ya no va a ser de norte a sur, sino va a ser de este a oeste. Entonces, con esta proyección, por ejemplo, proyecto todo el mundo, todo el mapa del mundo, teniendo como tangente ya no el Ecuador, sino un meridiano, por ejemplo, América, y entonces resulta un mapa así como este, ¿la ven, no? Un mapa así como este. Qué lindo, ¿no? Ya Groenlandia no se ve tan grande, ¿no? Se ve bien. Un poquito que, como este es el meridiano, pasa, digamos, a la altura de Panamá. Entonces, a Brasil se ve un poco distorsionada, un poco gordita Brasil, porque está un poco alejada del, del meridiano de intersección, ¿no? Del meridiano de intersección del elipsoide con el cilindro. Europa, Rusia no se ve tan mal, Europa tampoco, ¿no? Pero lo que sí se ve terrible es África, ¿no? Lo que está al este se ve demasiado grande. Al otro lado no hay nada, menos mal. Pero sí tenemos problemas con el este, ¿no? Tenemos problemas. Entonces, esta proyección se llama la proyección transversal Mercator. Mejora, ¿no? Ayuda. Por ejemplo, ahora, profesor, y si quiero, ¿y cómo haría con África? Bueno, lo que puedes hacer es hacer otro mapa, pues. Otro mapa donde el cilindro lo muevas y lo pongas en un meridiano que pasa por África. De tal modo que no haya distorsión en África. Profesor, pero con eso va a haber distorsión en América. Claro que sí, pero por lo menos te sirve para África tu proyección, ¿no? Entonces, y además es conforme, porque mira acá, en cada una de las intersecciones de los medianos y paralelos hay perpendicular. ¿Ya? Acá hay perpendiculares, son perpendiculares, ¿no? O sea, los ángulos se mantienen. Entonces, eso de mover el cilindro en cada lado para que ya, ya no se vea tan, tan mal, esto ya comienza a darnos la idea de una proyección más refinada, ¿no? Entonces, acá, un ratito, compartir. Estamos acá, la proyección transversal Mercator está acá. La proyección transversal. Tenemos esto. Entonces decimos, tenemos que mover el cilindro un poco para para hacer la siguiente proyección. Entonces ya va la idea de que no, la proyección Mercator no nos sirve para todos, sino que tenemos que mover el cilindro para otro tipo, para África, para Oceanía, moverlo para tener diferentes tipos de proyección. Entonces, de eso lo continuamos la próxima clase, de cómo se comenzó a mover el cilindro hasta llegar a la proyección universal transversal Mercator. Ya falta muy poco, pero ya se acabó la hora también. Entonces ya les pasé lista. Ya podemos, ya tengo que entrar a mi otra aula, y ustedes también creo que tienen que hacer sus actividades ya. Entonces, nos vemos el día jueves. Luego nos vemos.